En esta nota editorial, queridos amigos de la Hora de la Verdad, vamos a tratar un tema que es de la mayor importancia y que ha hecho desesperar a muchos hasta de la existencia del derecho internacional. Hasta allá han llegado las cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? La noción del derecho, cualquiera que ella sea la que se tome, implica que es un orden de las conductas en interferencia intersubjetiva desde el punto de vista de la justicia, susceptible de coacción y con miras al bien común. Esa susceptibilidad de la coacción es lo mismo que se llama la coercibilidad del derecho. Para que el derecho exista, tiene que ser coercible, porque las violaciones, las transgresiones al derecho son actos de fuerza, fuerza física o fuerza moral, pero actos de fuerza. Y tiene que haber un poder, que es el poder del Estado, capaz de contrarrestar esos actos de fuerza con otros actos de fuerza que supongan el restablecimiento del derecho violado y el castigo que se le impone al infractor por la violación al derecho. Esa es la noción tradicional universal del derecho. Entonces la gente se pregunta, ¿el derecho internacional dónde tiene su fuerza? Hay algunos elementos del derecho internacional que son vigentes inclusive para la conducta humana en libertad, la conducta humana individual. El que es víctima de una agresión la puede rechazar con una fuerza proporcionada al ataque que recibe. Es el principio de la legítima defensa, que es un principio universal. La fuerza que ha conducido a una violación al derecho puede ser contrarrestada por otro acto de fuerza que no impone ya el Estado, sino la persona, cuando no hay Estado que lo defienda en el momento mismo en que está recibiendo el golpe a su derecho. Y tratándose del derecho internacional, ¿dónde está la fuerza? Aquí es donde viene la gran preocupación. El derecho internacional está lleno de tratados, que son fuente formal del derecho. El tratado internacional es una ley para las partes que lo suscriben y en algunos casos es una ley que traspasa el interés de quienes han entrado en la suscripción del tratado y que se aplican a todos. Hay normas para todo. ¿Tiene la guerra normas? Por supuesto que tiene la guerra normas. Están dispuestas en muchos tratados. Son universales en su aspiración a ser cumplida siempre. Por ejemplo, en el tratamiento adecuado a los prisioneros. Por ejemplo, en el respeto a la población civil y a ciertos bienes que son indispensables para su subsistencia, como por ejemplo los hospitales, las ambulancias. Todos esos tratados internacionales que vienen ya de bastante antiguo le dan coercibilidad al derecho. Y uno se pregunta, ¿tiene derecho Rusia y tiene derecho el señor Putin a hacer las cosas que está haciendo? Por supuesto que no. Porque lo primero que necesita una guerra justa es un motivo justo. El señor Putin no lo tiene. Ucrania no la ha agredido. Ucrania se ha limitado a decir que quiere formar parte de la Unión Europea y eso no es delito ninguno. Rusia, con su invasión, está violando todos los preceptos del derecho internacional. Rusia ha atacado sin misericordia la población civil. Todas las mujeres, los niños que salen despavoridos de Ucrania buscando refugio en otro país son prueba fehaciente de que el señor Putin
es un gángster internacional, es un violador sistemático del derecho. Y ahora no se conforma con eso, sino que pasa a la amenaza más brutal que hemos escuchado, y es que si los Estados Unidos insisten en imponerle sanciones, que todas han sido sanciones de carácter económico, sanciones de carácter moral, para que Rusia abandone la invasión a Ucrania, lo amenaza con una guerra nuclear. La desproporción es infinita, el peligro para la humanidad es inmenso. La gente se ha preguntado una vez y otra si Putin sería capaz de utilizar su enorme arsenal nuclear, lo que podría llevar a la destrucción de todo el género humano. Aquí las respuestas se dividen en dos: las de quienes no conocen bien a Putin, sino por sus actuaciones internacionales, por lo que de él puede saberse por sus biografías, y la de quienes lo conocen. Los que no lo conocen son incapaces de pensar que un hombre como Putin o cualquier hombre sobre la Tierra utilice el poder nuclear para resolver un problema menor que tiene en el vecindario. Eso no se le podría ocurrir a nadie, y mucho menos que amenaza con bombas atómicas cuando se le imponen sanciones de carácter económico. Putin se siente solo, está abandonado del mundo. Las Naciones Unidas le han exigido que abandone Ucrania y que la deje vivir en paz. Las Naciones Unidas, con una votación de más de 145 votos, si mi memoria no me falla, en favor y poquísimos votos en contra. Entonces Putin, en su desesperación, está llegando hasta esos extremos. Y la gente se pregunta, ¿quién obliga a Putin a que respete el derecho internacional? ¿Quién lo obliga a que no maltrate a la población civil, a que no maltrate a los niños, las mujeres, a que no destruya los hospitales, a que no ataque las ambulancias? ¿Quién lo obliga? Lo obliga el poder moral de todas las naciones del mundo, pero es que con poder moral no se construye derecho. Estaríamos entonces en la vieja y honda división entre la moral y el derecho. ¿Qué fuerza es suficiente para contrarrestar a Putin? Tiene que ser una fuerza que lo conduzca a portarse como un ser racional y a desistir de la invasión a Ucrania y de los ataques inmensos, infundados, grotescos que le ha impuesto a la población de ese país, que, como lo diremos en nuestra nota histórica hoy, perdió Ucrania en el año de 1918, que Ucrania era parte de lo que Pedro el Grande le había dejado a Rusia en herencia. Desde 1918, Ucrania no es parte de Rusia y puede definir sobre su destino, y puede decir perfectamente si quiere o no pertenecer a la Unión Europea. El derecho falla. El derecho internacional no es suficientemente coercible, y por eso tantos dicen que el derecho internacional no existe. Guiados por conductas como estas y por circunstancias como las que estamos mencionando. ¿Quién le dice a Rusia que no utilice las famosas bombas racimo, por ejemplo? ¿Quién se lo dice? ¿Quién se lo dice que guarde proporción entre la agresión y el ataque? ¿Quién le dice que no es legítima una invasión a un territorio de otra nación que no está en guerra? ¿Quién se lo dice? Se lo dice la humanidad entera, y él hace lo que le da la gana con lo que le dice la humanidad. El derecho, señores, es esencialmente coercible. Putin no está sujeto a ningún derecho, porque sencillamente no se le puede imponer a través de una fuerza suficiente
que cumpla con sus deberes con la humanidad, que cumpla sus deberes en esta guerra que se ha inventado, la cual guerra está desautorizada por la Asamblea de las Naciones Unidas. Queridos amigos, esto nos lleva a preguntarnos con profunda desazón y honda tristeza: ¿existe el derecho internacional como tal? ¿Existe el derecho a la guerra, el derecho de guerra que se imponga a todas las naciones? La teoría dice que sí. La práctica nos hace olvidar esos preceptos y enfrentarnos a una realidad muy cruda. Aquí tenemos un transgresor de todos los derechos humanos conocidos que no tiene una fuerza suficiente que lo haga entrar en razón. Y cuando se le imponen sanciones, amenaza nada menos que con la destrucción del género humano. Putin es un salvaje, es un criminal de guerra. Putin es una persona despreciable, que no está sujeta al derecho, porque el derecho no es coercible frente a las salvajadas que está cometiendo este hombre y frente a las amenazas que es capaz de lanzarle al mundo entero. Por eso es por lo que muchos desesperan de la existencia plena de un derecho internacional, porque no tiene una coercibilidad suficiente para hacerlo eficaz, como en el caso que nos ocupa.